Bueno, esta noche vamos a seguir, mis hermanos, vamos a avanzar un poquito más. Estamos en el capítulo 15, ya estamos terminando el capítulo 15 de la epístola a los romanos. Qué bendición, ¿no? Hemos estado allí detenidos, muy juiciosos, viendo cómo el Señor nos está enseñando a través del apóstol Pablo. Nosotros tenemos que recibir la enseñanza apostólica, ¿no? Acuérdense que la iglesia primitiva, uno de los pilares de la iglesia primitiva era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso lo dice en Hechos, ¿no? En Hechos capítulo 2. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, manda y envía esta epístola a los romanos. Hemos dado todo un recorrido de todo el contenido doctrinal, doctrinas fundamentales y básicas, hasta llegar allá a las recomendaciones finales, ¿no? Pablo está haciendo recomendaciones finales en los capítulos 14 y 15, y finalmente el capítulo 16 es el de las salutaciones, como cuando usted escribe una carta, ¿no? Y al final, bueno, me despido, salúdeme a este, salúdeme a aquel, abrazos, besos, todo ese es el capítulo 16 es ese. Pero todavía estamos en el capítulo 15. Porque el capítulo 15, Pablo viene tratando el asunto de los débiles de la fe. Ya en el capítulo 14 venía tratando esto, ¿no? Recibí al débil de la fe para no contender, para no contender sobre opiniones. Es lo que dice, así es el encabezado del capítulo 14, versículo 1. Y él comienza a desarrollar por el Espíritu esa idea. Y esa idea es fundamental porque estamos hablando de la comunión de los santos. ¿Cómo debemos de nosotros mantenernos en la comunión? Y para las escrituras, la comunión de los santos, pues es un asunto fundamental, porque la comunión de los santos, en esa comunión de los santos se revela nuestra identidad espiritual. En esa comunión de los santos no solamente se revela nuestra identidad espiritual, en esa comunión de los santos también se revela mi calidad de vida espiritual. ¿Cómo le parece a usted? Mi calidad de vida espiritual. Porque si usted dice que usted tiene una comunión con Dios profunda y que usted tiene una muy buena comunión con el Señor, ¿cómo se demuestra esa comunión que usted tiene con el Señor? Pues esa comunión se demuestra en lo que usted vive en el ámbito con los hermanos, en el ámbito de la iglesia. Cuando usted se reúne como iglesia, entonces en ese caminar y en ese vivir de la iglesia se muestra la práctica de la realidad espiritual. No hay otra forma de que sea evidente la realidad espiritual a menos que usted tenga una vida de comunión con los santos. Y esa vida de comunión con los santos es una vida que está marcada por su tono espiritual. Si usted tiene un tono espiritual débil, eso se va a ver, se va a notar. Si usted es una persona que tiene un tono espiritual bajo, eso se va a notar en la comunión con los hermanos. Entonces, esas personas que dicen, no, yo tengo una relación muy buena con el Señor, yo no necesito reunirme, yo no necesito, mi relación es muy buena con el Señor. Falso, 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 porque si usted tiene una buena relación con el Señor, eso se va a ver en la relación con los hermanos y en la comunión con los hermanos. Entonces, Pablo está tratando un asunto porque en la relación con los hermanos se van a presentar situaciones, porque la casa de Dios es como una familia, ¿no? La iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, es como una familia. Y en una familia hay diversas edades espirituales y eso lo hemos estado hablando ya varias veces. Entonces, ¿cómo nos relacionamos los unos con los otros? Hay relación en una familia entre los que son más grandes, en los que son más adultos, en los que son más fuertes en la fe, y hay una relación con los que son más débiles en la fe. Bueno, eso ya lo vimos. Usted, si quiere oírlo, puede buscar en la página web. Ahí en la página web va a volver a escuchar entonces para que tenga todo el contexto. Pero ya estamos casi que terminando, ¿no? Estamos terminando toda esa recomendación que está hablando Pablo en el capítulo 15, que es una continuación del 14, y Pablo ha tratado todo el asunto. Vamos a arrancar. Nosotros quedamos la semana pasada, íbamos a entrar al versículo 25, pero voy a tomar desde antes, ¿no? Voy a tomar desde el versículo 22, para que esta noche avancemos desde el 22 hasta donde podamos llegar esta noche.
Entonces, Pablo dio todas esas recomendaciones en el capítulo 15, cómo tratar a los hermanos de la fe, los más débiles. Como Roma era la capital del imperio, pues ahí en Roma se encontraban creyentes, tanto judíos como judíos cristianos, ¿no? Creyentes judíos y creyentes que eran gentiles. Y eso presentaba inconvenientes por todas partes donde iba Pablo. Siempre había ese problema entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes. ¿Por qué? Porque eran como dos mundos diferentes. Ustedes saben que los gentiles tenían una forma de vivir su vida anterior al cristianismo, antes de llegar al Señor. Todos eran paganos, no conocían al Dios de Israel, estaban totalmente alejados de los pactos, de las promesas, de la ley, como Pablo mismo lo dice en Romanos. Eso ya también lo vimos. Pero los judíos venían también con un problema. Los judíos creyentes habían recibido al Señor, pero la vida de Cristo todavía era muy inmadura en muchos de ellos. Y todavía se presentaban problemas por tradiciones, por las tradiciones que traían ellos del judaísmo. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una vida, pero muchos todavía en sus conciencias estaban marcados por ese tipo de vida dentro del judaísmo, porque el judaísmo es una religión conformada por las cosas que Dios había mandado al pueblo de Israel y por las cosas que el hombre también metió allí. O sea, no podemos decir que todo lo del judaísmo es porque el hombre convirtió lo que Dios, las instrucciones que Dios les dio a ellos, la convirtió en una religión, y eso no es lo que Dios estaba esperando. Dios no quería que se creara la religión judaica. No, eso no estaba en el corazón del Señor. La religión la forma la carne del hombre. La religión la forma el hombre. La religión la inventa el hombre. Porque lo que no conocemos de Dios o al Dios que no conocemos, no lo inventamos. Y la religión es el invento del hombre para tratar de acercarse a Dios. Y el judaísmo es eso. Pero muchos de ellos habían recibido al Señor y estaban en una novedad de vida. Pero entre lo viejo y lo nuevo siempre hay una intersección, siempre entre lo viejo y lo nuevo hay un estilo, hay cosas que todavía se traen, se arrastran, y las cosas que ellos todavía arrastraban de su tradición es que ellos eran el pueblo elegido de Dios y que juntarse con los gentiles, pues qué cosa tan terrible. Los gentiles que habían tenido contactos con dioses, con demonios, con prácticas oscuras. Bueno, para ellos juntarse con los gentiles culturalmente era terrible. Y Pablo está tratando el asunto diciendo que el evangelio es otra realidad, que cuando usted entra al evangelio, usted debe salir de la religión y usted debe de entrar en otra realidad espiritual. Atrás van quedando las cosas que pertenecen a la carne, al viejo hombre. La religión viene del viejo hombre, es la invención del viejo hombre para tratar de agradar a Dios. Pero en el nuevo pacto hay una realidad diferente y Pablo está mostrándoles a ellos con su propia vida, porque Pablo viene del judaísmo también, y Pablo con su propia vida les está demostrando a ellos en qué consiste esa nueva vida. Bendito sea el Señor por el apóstol Pablo, que es un hombre que tuvo la revelación y se metió a vivir en la revelación. No solamente la tuvo, sino que vivió la revelación. La vida de Cristo estaba en él. Y por tal motivo, él podía experimentar lo nuevo, lo del nuevo hombre, no lo del viejo hombre, no lo que viene de Adán, sino lo del nuevo hombre. Y si usted y yo, que hoy estamos aquí, hemos recibido a Cristo, nosotros estamos en lo nuevo y tenemos que entrar en la realidad del nuevo hombre. Y la realidad del nuevo hombre tiene que ver con una relación directa con Dios y una relación corporativa. O sea que lo del nuevo hombre no es yo solamente centrado en mí mismo todavía. No, ahora el Señor nos habla de un cuerpo, por eso Pablo tuvo la revelación del cuerpo de Cristo, un cuerpo orgánico, un cuerpo viviente, donde los unos y los otros tenemos una comunión profunda, identificados por el mismo Espíritu, donde el Espíritu de Dios está haciendo en todos nosotros la labor de la transformación. Bendito, porque todos los que estamos aquí estamos en transformación.
Yo creo que usted tiene que gozarse esta noche porque desde hace más de 2000 años, el Espíritu Santo está trayendo la transformación para todos los hijos de Dios. Y usted es un hijo de Dios y usted hoy le han alcanzado el final de los tiempos. ¿Quién cree que a nosotros nos han alcanzado los finales de los tiempos? ¿Usted cree eso, hermano? ¿Sí nos han alcanzado los finales de los tiempos o no? Yo creo que sí. Amén. Estamos en el final del final. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice que estaban en los últimos tiempos desde hace 2000 años. Entonces, ¿nosotros en qué estaremos ahora? Nosotros estamos en el finalito ya. Somos la última generación, hermanos. Probablemente seremos la última. Bueno, estamos pendientes y pensamos que podemos ser la última. Cada generación ha pensado que es la última. Pero ahora sabemos que las cosas nos muestran que ya está muy cerca el retorno del Señor, ya está muy cerca, hermanos. Por eso es que dice la carta a los hebreos, animémonos los unos a los otros, animémonos a entrar en la revelación del cuerpo de Cristo, anímese a entrar a la revelación del cuerpo de Cristo, porque el Señor no viene por una iglesia inmadura, el Señor no viene por una niña, el Señor viene por una mujer con la cual Él va a contraer un matrimonio, son unas bodas, las bodas del Cordero. Él no se va a casar con una niña, con una infante, con una inmadura. El Señor no es así. Entonces, ¿usted pertenece a la iglesia madura del Señor? Ya las trompetas están sonando. Ya la trompeta está anunciando que el Señor viene. Que el Señor nos agarre, hermano, y nos encuentre como tienes que encontrarnos. ¿Usted pertenece a las vírgenes insensatas o a las vírgenes sabias o a las vírgenes prudentes? Despertémonos del sueño, hermanos, y preparémonos para la venida del Señor en vida y en verdad, pero no solamente la preparación como una persona, sino corporativamente, porque el Señor no va a venir por usted solito, el Señor no viene por usted solo, el Señor va a venir por un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y esta iglesia gloriosa que nos ha correspondido vivir porque estamos en los últimos tiempos, estamos llenos de más revelación, porque usted no me puede decir que nuestra revelación no tiene que ser mejor, mayor, porque nos han tocado los últimos tiempos. Muchos hermanos quisieran ver las cosas que nosotros estamos viendo. Muchos hermanos quisieran entender las cosas que estamos entendiendo. Pero a nosotros se nos ha dado el privilegio de conocer porque la trompeta está sonando. La trompeta está sonando y a donde quiera que la trompeta está sonando, las gentes que quieren buscar al Señor están saliendo de los sistemas de los hombres, de los sistemas organizados de los hombres, de los sistemas que han impedido que los hijos de Dios crezcan. Estamos ahora dando pasos significativos, decisivos en nuestra realidad espiritual. Nadie vela por su realidad espiritual, sino cada uno toma decisiones en su realidad espiritual. Cada uno tiene que tomar decisiones por su vida espiritual y ahora lo estamos entendiendo más, pero entendemos que es corporativo porque en las decisiones que usted toma hay un cuerpo de hermanos que está allí para apoyarnos, para animarnos, para estar atentos de cómo va tu caminar, de cómo vas caminando, de cómo vamos avanzando, porque todos tenemos que avanzar bajo la misma perspectiva que el Espíritu está colocando en este último tiempo. Amén, hermanos. Amén. Y entonces, amén. Entonces está Pablo allí. Está Pablo haciendo conscientes a los hermanos de que ellos son un solo cuerpo, que no deben de discutir, que no deben de haber divisiones, que así usted se encuentre con hermanos inmaduros, pues tenemos que recibirnos y si yo soy inmaduro, pues me tienen que aguantar y tenemos que aguantar. Los fuertes en la fe deben aguantar a los débiles en la fe. Si usted todavía tiene cosas del viejo hombre, que todos las tenemos, pero algunos tenemos más cosas del viejo hombre, entonces nos tienen que los más espirituales en amor, ayudarnos a hacernos ver las cosas, a entender las cosas. Como niños pequeños necesitamos ser instruidos, necesitamos ser animados, necesitamos ser ayudados a que tomemos las decisiones correctas, porque las decisiones las toma usted, no la toma otro hermano. Las decisiones las tiene que tomar usted. La responsabilidad espiritual está sobre usted, mi hermano. Bueno, yo no sé si estamos ahí claros. ¿Estamos claros? Amén, sí, hermano.
Bueno, y entonces Pablo viene hablando de toda la parte doctrinal, viene hablando de esto, y Pablo comienza a decir, ya despidiéndose casi de la carta, Pablo está abriendo su corazón a estos hermanos de Roma, les está diciendo a ellos, ¿qué es lo que les está diciendo Pablo a estos hermanos? Bueno, yo he querido ir a Roma, ¿no? Yo he querido ir a Roma, pero no he podido. Desde el comienzo de la carta, él les dijo esto a los romanos, ¿no? Desde el comienzo de la carta, cuando usted lee el capítulo 1 de Romanos, el versículo 13, mire lo que dice Pablo, y eso lo vimos hace mucho tiempo, más de un año, pero se lo voy a recordar porque así como comenzó la carta, Pablo la está terminando. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ustedes, según lo que estuvimos viendo, hermanos, Pablo tenía en su corazón, dice, hace mucho tiempo, tenía la intención de ir a Roma, aunque la intención de ir a Roma no era definitiva en cuanto que él iba solamente a Roma, él iba de Roma de paso, porque ¿a dónde es que realmente él quería llegar? ¿Se acuerdan que vimos eso? A ver, ¿quién se acuerda de los hermanos acá que estuvieron atentos, que no se durmieron? ¿Qué fue lo que España. dijo? ¿A dónde? A España. A España. Sí, señor. Roma era el punto donde Pablo iba a llegar, iba a desembarcar. Acuérdense que en esa época se viajaba, en esos viajes largos eran en barco, en embarcaciones. Él tenía la intención de ir a España, porque España se consideraba el último lugar de la tierra conocida en ese mundo de Pablo. Y él estaba siendo obediente a lo que había dicho el Señor. Me seréis testigo desde Jerusalén, Judea. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde era la instrucción del Señor? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Ahí el hermano está recordando que en España había un lugar, o todavía existe, el Cabo Finisterre, está en España, donde los romanos consideraban que ahí terminaba la tierra, que ahí comenzó. Usted sabe que todavía no se había descubierto el nuevo mundo, ¿no? Entonces, para la época de Pablo, el fin del mundo era ahí en España, porque allá ellos tenían el Cabo Finisterre, y Finisterre significa fin de la tierra. Entonces, Pablo, como un hijo de Dios obediente, como un hijo de Dios que había escuchado la palabra del Señor también, como un hijo de Dios que había recibido la instrucción del Señor, él dijo, el Espíritu Santo me ha enviado a mí. Acuérdense que Pablo fue apartado por el Espíritu Santo con Bernabé inicialmente en su primer viaje misionero, fue apartado para que fueran a llevar el evangelio a todo ese mundo conocido de la época de Pablo. Pero Pablo, claro que tenía dentro de su plan llegar hasta lo último de la tierra. Y Roma era el lugar que iba a ser como trampolín para llegar a España. Es como quien dice, voy a ponerles un ejemplo práctico. Vamos a decir que este hermano, este siervo, Carlos Ortiz, quiere visitar a los hermanos de Pereira y tiene la intención de ir a visitar a los hermanos de Pereira. Pero antes de ir a Pereira, voy a pasar y voy a estar con los hermanos de Tuluá. Entonces, la carta se llamaría la carta a los tulueños, pero mi destino sería Pereira. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, amén. Pablo amén. Quería llegar a Roma y había una intencionalidad también de llegar a Roma. ¿Cuál era la intencionalidad? Pues número uno, él era un apóstol. Y como apóstol, ¿cómo no iba a llegar? Era la capital del imperio. ¿Cómo no iba a llegar a la capital del imperio si Roma era de donde partían todos los caminos del mundo conocido del apóstol Pablo? De hecho, hasta existía el lema de todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y si todos los caminos conducen a Roma es porque de Roma se parte para todas partes también. Entonces, él quería ir a Roma
porque Pablo no fundó la iglesia en Roma, Pablo no estableció la iglesia en Roma, pero él tenía contactos con hermanos que había conocido, por ejemplo, en Corintios. Él conoció a la parejita de Priscila y Aquila, y él los conoció en Corintios, y ellos habían tenido que salir de Roma, y ellos salieron de Roma y le informaron y seguramente le hicieron comentarios a Pablo sobre lo que pasaba en Roma. Y él, por otros hermanos, seguramente también estaba informado de la situación de Roma. Y Pablo quería ir a Roma a visitar a los hermanos, porque como leímos ahora en el capítulo de Romanos 1, él dice que él es deudor, dice, me siento deudor. ¿A quiénes me siento deudor? A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios. Soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. Pues un apóstol como Pablo, un enviado, porque la palabra apóstol significa enviado, pues quería ir a Roma porque era la capital del imperio y allí él iba a poder dar todas las instrucciones fundamentales para que el evangelio fuera fortalecido en Roma y desde Roma fuera repartido también a todo el mundo conocido. Ah, qué maravilla, ¿cierto? Ahí estaba Pablo haciendo ese trabajo apostólico, ¿no? Y dice Pablo, acabamos de leer el capítulo 1, pero cuando usted agarra el capítulo 15, 22, él retoma como lo que estaba hablando en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque dice Pablo, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo tuvo a bien comenzar a predicar el evangelio ¿desde dónde? Desde Antioquía comenzó él a predicar el evangelio, subiendo por toda Asia Menor, después recorriendo el Mediterráneo, fue dando la vuelta, ¿no? Fue dando la vuelta. A través de los 3 viajes misioneros fue llegando a cada parte y él tenía toda la intención de ir a España. Ahí estaba el apóstol Pablo dando toda esa marcha, toda esa bitácora que la Biblia nos la describe en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos muestra la bitácora de Pablo a través de los 3 viajes misioneros. Entonces dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Se vio impedido porque hubo obstáculos, porque hubo situaciones y porque también el primero comenzó en un orden. Vamos a hablar así, él comenzó como en un orden a recorrer todas esas tierras. Y dice el versículo 23, estamos en el versículo 23, hermanos. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, dice Pablo, yo he estado haciendo este recorrido, habían ocurrido ya varios viajes, varios contactos que él había tenido, había estado viajando, había estado en estas ciudades, había estado en Corintios, había estado en Filipo, estuvo en la región de Galacia, toda esta parte la estuvo él visitando, ¿no? Tesalónica, todas estas regiones las estaba visitando Pablo y dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, o sea, ya él sentía que había descargado todo el depósito de Dios para estas regiones. Él había estado ministrando en estas regiones. Pablo andaba con un grupo de colaboradores y estos colaboradores, Pablo tenía toda la potestad apostólica de enviar a estos hermanos para que lo que él había comenzado siguiera cimentando las iglesias. Y entonces Pablo tenía colaboradores que le ayudaban en su trabajo apostólico, ¿no? Era un grupo apostólico de colaboradores que estaban trabajando con Pablo. Y entonces él se iba a un lugar, estaba en un lugar, dejaba el depósito y después algún colaborador lo dejaba allí para que siguiera estableciendo lo que era la iglesia, para que la iglesia y los hermanos pudieran llegar a madurez espiritual, ¿no? Porque eso se trata, que lleguemos a madurez espiritual. Y entonces Pablo dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, o sea que la bitácora en el corazón de Pablo estaba desde hace muchos años. Él ya tenía por dónde era el recorrido, por dónde iba a ir. Estamos en Romanos 15, versículo 23. Vamos al versículo 24. Cuando vaya a España, o sea que el próximo viaje que tenía Pablo pendiente era
la meta, la mirada, el foco de Pablo estaba en España. Pero él dice, pero entonces ahora sí creo que va a ser la oportunidad, porque cuando vaya a España, voy en embarcación, yo tengo que pasar por la península itálica, entonces cuando pase por la península itálica voy a estar en Roma. Estén listos porque voy a ir a Roma. Él mandó primero la carta, pero la idea de él era llegar a España, pero haciendo puerto en Roma. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Esto lo vimos hace la semana pasada, ¿no? Pablo estaba diciendo, bueno, yo voy en el Señor, he sido sustentado por el Señor en todos estos viajes, porque Pablo era un hombre que estaba guiado, obviamente, por el Espíritu de Dios. Dios lo había apartado para el trabajo del Evangelio, donde había oportunidades de él de no ser carga, él trabajaba con sus manos, pero en otras oportunidades él recibió auxilio de hermanos de otros lugares para él seguir haciendo la obra, y él pensaba que aquí en Roma iba a pasar esto, que él iba a ser ayudado. ¿En qué iba a ser ayudado Pablo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿En qué iba a ser ayudado Pablo de los hermanos? Ofrendas. ¿En qué? En ofrendas. Ofrendas. Eso, hay un hermano que leyó otra versión, ¿no? ¿Se acuerda que hubo un hermano que leyó otra versión? ¿Me puede leer esa versión otro hermano? El 1524. Hace 8 días un hermano leyó otra versión, creo que el hermano Harold Díaz leyó otra versión donde especificaba, porque la Reina Valera, cuando dice ser encaminado allá por vosotros, uno dice, ¿qué será eso de ser encaminado? Sí, hermano. Ser encaminado. A ver, hermano Harold, léanoslo, por favor. El versículo 24 dice, estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. A ver, ¿lo entendimos, hermano? Esto que en la Reina Valera queda como un poco como raro, ser encaminado, pues allá en la, ¿qué versión es esa, hermano Harold? Nueva traducción viviente. La NTV. La NTV dice que necesito ser o voy a ser ayudado por ustedes. ¿Y a qué se refería cuando iba a ser ayudado? Claro que iba a ser ayudado en las oraciones. Claro que iba a ser ayudado por los hermanos en ánimo, en consolación. Pero claro que también iba a ser animado en la parte financiera. Porque, o cómo se hacían los viajes en barco. ¿Usted cree que a Pablo lo llevaban gratis o qué? Siga hablando, hermano, que está bueno. A dedo. Echaba dedo para irse en barco. No, esos viajes eran costosos, hermano. Necesitaba viáticos. Claro, necesitaba viáticos. Claro, yo no creo que Pablo era como los apóstoles modernos de hoy en día, que viajaba pues en barco, en primera clase. No creo que ese era el estilo de Pablo, pero sí sé que Pablo necesitaba viajar y los hermanos le iban a colaborar porque los hermanos sabían de que él estaba extendiendo el reino de Dios. Y el reino de Dios, obviamente, para extenderse, pues necesita que haya una ayuda para esa parte financiera. Y ahí estaba Pablo diciéndoles a ellos, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero verlos a pasar y ser encaminado allá esa España, por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. O sea, claro, voy a recibir el gozo porque voy a estar con los hermanos. Pablo, cuando habla de la comunión, él no habla de la comunión como eso lo hacen ustedes allá. Pablo se involucra porque Pablo era un hombre que había entendido y había tenido la revelación del cuerpo de Cristo. Recuerde que ninguno de los apóstoles se le reveló esto del cuerpo de Cristo. Y Pablo sí tuvo la revelación del cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo podía decir de que él iba y se iba a gozar con los hermanos. Él no está diciendo, y voy a ir para que ustedes me atiendan, porque soy un apóstol, ¿no? Ojo que cuando llegue a Roma, yo no voy a llegar a la casa de ningún hermano. A mí me van
ubican por favor en el César Palace de Roma, porque yo soy un apóstol y tienen entonces que a mí atenderme como apóstol que soy. Esos son los apóstoles modernos, pero ustedes saben que el apóstol Pablo era un hombre de Dios y él no estaba pensando en eso. Es más, Pablo llevaba recursos. ¿Se acuerda que Pablo llevaba recursos? Pero ¿de quién llevaba esos recursos? Llevaba unos recursos porque él llevaba una ofrenda muy onerosa para Jerusalén y esa era la carga que él tenía. Él iba a llevar, él no tomó de esos recursos para su propio viaje, no. Él llevaba esos recursos porque ahora lo vamos a ver, que Pablo llevaba recursos porque la situación en Jerusalén estaba grave. Hermanito, yo tengo otra versión para leer esos 2 versículos si desean. Pero claro que deseamos, hermana. En la palabra de Dios para todos dice: espero estar con ustedes y disfrutar de su compañía cuando vaya a España. Después espero que ustedes me ayuden para continuar mi viaje. Ahora voy a Jerusalén para ayudar al pueblo de Dios allí, porque las iglesias de Macedonia y Acaya decidieron hacer una colecta. Quieren ayudar al pueblo de Dios que es pobre y vive en Jerusalén. Perfecto. Sí, señora. Muchas gracias, hermana Angélica. Sí, señor. Bueno, señor, con mucho gusto. Él llevaba una colecta. Él llevaba una colecta. O sea, hubiera sido muy fácil decir, bueno, saquemos de aquí esta colecta para yo ir a Roma. No, Pablo era muy delicado en el manejo de eso, ¿no? Él era un siervo de Dios y tenía eso que se había recogido, era para Jerusalén, porque Jerusalén estaba en graves problemas. Había una hambruna. Acuérdense que Ágabo había profetizado una hambruna de la tremenda. Ya había pasado lo que había pasado antes, donde ellos, acuérdense que eso que pasó en la primera, cuando llegó el Espíritu Santo por primera vez y hubo la manifestación de la llegada del Espíritu Santo, pues ocurrió algo en Jerusalén que eso es algo muy especial en la historia de la iglesia. Aquí dice que todos vendían lo que podían y todo lo que se obtenía por las ventas venían y lo ponían a los pies de los apóstoles y todo era distribuido, ¿no? Vino como un comunismo espiritual, no el comunismo de hoy en día, no se equivoque, porque muchos quieren decir que es que ahí nació el comunismo o el socialismo que conocemos hoy o el nuevo socialismo. No, señor, eso no tiene nada que ver con el nuevo socialismo. Esto fue algo promovido por el Espíritu Santo, no fue que los hombres se pusieron a pensar y a decir, bueno, ¿cómo es que nos vamos a repartir ahora las cosas? ¿Vamos a hacer que no hayan pobres? No, eso fue algo que hizo el Espíritu Santo, mis amados, no se dejen engañar con eso. Fue el Espíritu Santo quien promovió y eso lo hicieron y eso era con un rigor santo. Acuérdense que algunos quisieron engañar al Espíritu Santo y quedaron tostados, ¿no? Ustedes se acuerdan allí de los esposos que mintieron y dice el apóstol Pablo que mintieron al Espíritu Santo. O sea que eso fue algo muy especial y muy riguroso, de mucho rigor espiritual, porque había temor de Dios en los que el Espíritu los llevó a eso. ¿Ya? Pero después la iglesia en Jerusalén entró en un problema de lo que había profetizado Ágabo. Ágabo había dicho que iba a venir una hambruna y estaban en problemas económicos porque también la persecución había comenzado. Entonces, imagínense ustedes que habían comenzado a tener problemas los hermanos que estaban en Jerusalén. La iglesia nació ¿dónde? ¿Dónde nació? ¿Dónde vino la revelación de la iglesia? ¿Dónde ocurrió lo que ocurrió cuando se manifestó la revelación de la iglesia? Pues la revelación de la iglesia estuvo en Jerusalén. Allí fue el centro, el epicentro donde comenzó la revelación para el mundo de la obra de Dios. Y Pablo llevaba una ofrenda. En esos viajes, él, por donde iba, él había dado instrucciones, y eso es lo que vamos a ver, de cómo era que se recogían esas ofrendas. O sea, Pablo, antes de que pudiera emprender el viaje a España, había algo que tenía que hacer primero. Él tenía que ministrar a los santos judíos que estaban en Jerusalén. Durante todo su trabajo apostólico, hay algo que Pablo nunca olvidó. ¿Qué fue lo que no olvidó Pablo? Aquello que le dijo Pedro, Jacobo y Juan. Acuérdense que Pedro, Jacobo y Juan sí estuvieron dentro del ministerio apostólico físico con el Señor Jesús. Pablo no estuvo en el ministerio físico, pero ellos sí. Y Pablo
allá en ese primer concilio, acuérdense ustedes que ellos animaron a Pablo que fuera así a los gentiles como Dios le estaba mostrando, pero que nunca olvidara a los pobres. Lo que no sabían en Jerusalén es que los pobres más adelante iban a ser ellos mismos. Entonces, ¿cómo se imagina usted lo que estaba sucediendo? O sea, que Pablo debía entregar una ayuda financiera a los judíos cristianos que estaban pobres en Jerusalén, y Pablo había recaudado fondos de los cristianos gentiles, de los que estaban en Macedonia, en Acaya, en todas estas regiones. Él había recogido esta ofrenda porque Pablo había viajado por todas estas regiones, especialmente durante su tercer viaje misionero. Entonces, como esa propuesta salió de los hermanos, Pablo después ordenó eso que había nacido en el corazón de los hermanos. A Pablo le pareció bien que se hicieran esas ofrendas. Entonces Pablo animaba a los hermanos en el orden de cómo era que se debería hacer esa ofrenda ordenada, dado el ambiente cultural que ellos estaban viviendo, ¿no? Entonces, dado ese ambiente cultural, él les dijo, cada semana reúnan esto. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Espero que usted lo haya leído. Recojan cada semana y, o sea, no cuando yo llegue allá es que comiencen a decir, ya llegó el apóstol Pablo, recojamos la ofrenda. No, él decía, recojan semanalmente y cuando yo llegue no tengan que estar diciendo que ya llegó Pablo, a ver, listo la ofrenda, sino que era lo que tenían que hacer. Ya lo que se había recogido se estaba guardando y me lo entregan, entonces que yo salgo de viaje y yo llevo la ofrenda para Jerusalén. ¿Estamos, hermanos, ahí o no estamos? ¿Estamos en la jugada? Amén. Aunque Pablo ha dejado claro que la mayoría de los judíos habían rechazado la fe en Cristo, fíjese una cosa, Pablo todavía considera que los gentiles cristianos están en deuda de alguna manera con los judíos en cierto sentido. ¿Por qué? Porque ¿por quién vino el evangelio? Pues el evangelio vino por los judíos. ¿Dónde nació la predicación y la extensión de la obra de Dios? Pues en Jerusalén. Entonces, después de todo, sabemos que Cristo vino a través del pueblo judío y de esa relación especial que tuvo Dios con Israel durante siglos. Entonces vamos a leer lo que estaba leyendo ahora la hermana, ¿no? Vamos a leer desde los versículos 25-26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Ah? Y el 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipe de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Usted aquí va a ver un principio encerradito. ¿Cuál es el principio que está encerrado allí? El hermano que sepa, levánteme la mano y le damos participación. Hay un principio allí escondido que Pablo está lanzando. ¿Cuál es el principio que está lanzando Pablo allí? Dar de gracia lo que recibís de gracia. A ver, dice el hermano Adelmo, dar de gracia lo que recibís de gracia. A ver, ¿quién da más? Hay un principio. Siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Listo. Hermano Harold. Comunión de amor. Comunión de amor. Carlitos, que así como ellos le daban alimento espiritual, entonces recibía de ellos, de los discípulos, el alimento material, el alimento físico, pues. Ah, a ver, ahí hay un principio encerradito. Compartir. Pues claro, pero ¿qué es lo que es una retribución? La retribución. Exactamente. A ver, el hermano Javier Sepúlveda. Buenas noches, mi hermano Carlos. El obrero es digno de su trabajo, ¿no? De su salario. Sí, pero ahí hay un principio encerrado que es el principio de retribución. Retribución. Bueno. ¿Cómo así, hermano Carlos? ¿Cuál es ese principio de retribución?
Claro, léalo atentamente. Vamos a leerlo atentamente. Si yo siembro en ustedes lo espiritual, yo recibo de ustedes lo material. Ah, bueno. Eso es lo que Pablo está queriendo decir, ¿no? Es decir, Pablo no está hablando de contraprestación de servicios, que a veces, lamentablemente, se ha entendido que es una contraprestación y los muchos siervos de Dios creen que es una contraprestación, pero no hay contraprestación, no es el principio de la contraprestación, sino de retribución. No sé si el hermano Javier quiere decir, se quedó la mano levantada o quiere decirnos algo, hermano Javier Sepúlveda. No, se me quedó la mano ya la bajo. Qué pena, hermano. Ya, no te preocupes. Contraprestación es, yo le pago a usted por un servicio. ¿Será que eso era lo que estaba queriendo decir Pablo? Yo le pago a usted por el servicio de predicarme el evangelio. Algunos hermanos que son asalariados lo llevan a ese nivel, como en el mundo se manejan las cosas. En el mundo, ¿cómo se manejan las cosas? Bueno, usted tiene un problema allá en su casa, le está goteando una llave, y entonces pasa por allá, usted oye allá en la calle que hay un señor que está diciendo arreglos sanitarios, arreglo lavamanos. Entonces usted tiene un problema y entonces usted cuando oye eso dice, esta persona me puede ayudar a resolver este problema. Entonces llama a esa persona, la invita a su casa y le dice, mire, tengo este problema de esta llave que me gotea, ¿qué puedo hacer con ello? A la persona llega, saca todas sus cosas, sus herramientas, saca el empaque que necesita, lo pone, no se demoró mucho, puso un empaquecito y se arregló el problema. Cuando esa persona termina lo que está haciendo, ¿qué es lo natural que pase? Usted le dice, bueno, muchas gracias, que Dios le bendiga. ¿Eso es lo que usted le dice o usted qué le dice a esa persona? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? Ese es el principio de la contraprestación. ¿Cuánto le debo? Porque me prestó un servicio. Pero el evangelio no es así. ¿Y por qué el evangelio no es así? ¿Por qué el evangelio no es contraprestación? Buena la pregunta, ¿o no? ¿Por qué el evangelio no es contraprestación de servicios? Porque lo recibió gratis. Usted, a ver, ¿por qué el evangelio no es contra? A ver, hermano Wilson, ¿por qué el evangelio no es contraprestación de servicios? No, porque, como lo dijo el hermano Harold, recibimos de gracia y de gracia damos. El evangelio lo recibimos de parte del Señor y nosotros, en gratitud a la obra del Señor, pues hacemos partícipe también de lo que el Señor nos pone de corazón para dar. Bueno, esa es una razón, sí, señor. Carlitos. A ver. Y también que esto no es el evangelio no es un negocio, no es una empresa. Lo otro sí es un negocio, una empresa. Lo del plomero. Ok, estamos en realidad, sí, no es contraprestación porque no es algo, hay una razón muy poderosa que yo se las voy a lanzar aquí. Esta razón téngala siempre presente, que nunca se le olvide. Si alguien le está a usted ayudando en las cosas eternas, en las cosas que no perecen, en lo que a usted nunca se le va a quitar, te voy a preguntar, ¿qué valor tiene eso? ¿Cómo tasas eso? ¿Cómo pagas eso? ¿Me hago entender? Hermana Angélica. Pues hermano, obviamente las cosas del Señor pues meramente no tienen precio y pues sabemos de que todo lo que tenemos, podemos hacer y esto, el Señor es el que nos los da, o sea, nada nos pertenece y todo le pertenece al Señor. Sí, señora. Usted puede tasar si alguien, por ejemplo, le comparte a usted y le lleva la vida del Señor y usted nace en el Señor, ¿cuánto usted podría pagar por eso? ¿Por qué las cosas del Señor son gratis? ¿Sabe por qué son gratis? Porque nadie tendría la plata ni la cantidad de dinero suficiente para pagar nunca lo que el Señor puede hacer a través de una vida.
Tú no podrías pagar eso. No lo podrías, por eso tiene que ser gratis. Porque no hay dinero sobre este mundo, sobre esta tierra, que pueda pagar lo que el evangelio, el servicio del evangelio. Nadie puede pagar ese servicio. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Le quedó claro? Porque son cosas eternas. Son cosas que no perecen. Todo lo de acá abajo se acaba. Todo lo de acá abajo perece. Tiene fecha de caducidad. Pero las cosas de Dios que son eternas no tienen valor por eso. Venid, comprar sin dinero. Por eso dice el Señor. Vengan, compran y coman. Son invaluables. Son invaluables. Por eso es que tiene que ser así. Pero también Pablo mete otro principio. Bueno, gentiles, si ustedes recibieron eso que Dios hizo, lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo? Recibir lo material. Lo Las necesidades, mínimo. suplir las necesidades materiales. ¿Eso sería lo mínimo o no sería lo mínimo? Creo que ese es el principio que está encerrado allí, ¿no? ¿Lo tenemos claro, hermano? Amén, en agradecimiento. Creo que eso es lo que Pablo está diciendo. Bueno, gentiles, el evangelio vino a través de los judíos, porque todo lo que hizo Dios lo hizo y desde allá ha enviado a obreros a trabajar y a seguir trabajando con ustedes. Ahora somos hermanos en Cristo. Si el evangelio vino de allá y desde allá Dios está trayendo servicio y servidores, ¿qué es lo mínimo que ustedes pueden hacer con los hermanos de Jerusalén? Pues ayudar. Si ellos les ayudaron a ustedes en lo espiritual, ¿cómo no le van a ayudar a ustedes en lo material? Eso sería como lo mínimo, ¿no? Ya lo entendimos, hermano. Yo no sé si tú lo habías visto así. A ver, hermano Wilson. Hermano, es importante porque todo viene elaborado bien perfectamente por el Espíritu de Dios en la vida de todos nosotros. O sea, Dios mismo ha querido que sea de esta manera, como usted lo viene explicando muy bien, para que toda la iglesia lo comprendamos. Y porque Él quiere librarnos de un corazón mezquino, de un corazón avaro. Pablo lo decía, ni oro ni plata de ustedes codiciados, estas manos me han servido para traer, recordando las palabras del Señor Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. O sea, la generosidad del Espíritu de Dios está puesto en su iglesia. El hermano que no entiende esto es donde necesitamos ir al Señor para que nos libere de lo que el Señor no quiere ver en su pueblo amado. Por eso usted lo dijo ahora con lo que pasó en Hechos de los apóstoles que vendieron sus propiedades, era algo, la obra del Espíritu de Dios en todos los santos para cubrir las necesidades de tal manera que no había ninguno, no había, ya quedó cubierto todo. Entonces, eso me parece a mí que nos lleva mucho a pensar, bueno, Dios me está dando la oportunidad de que pueda yo ser bendecido al dar, porque en realidad soy bendecido cuando se me da la oportunidad de dar. Mejor es dar que recibir. Dios ama al dador alegre. Y pasa el tiempo, mi hermano, y a veces dice, bueno, yo termino pasando días y días y días, y a veces no aporto para la obra del Señor, no busco la manera, no le oro a mi Señor, Señor, tengo recursos que tú me has dado y que quiero dar para la obra. Te pido que me orientes, que me des un corazón generoso, porque deseo, Señor, en verdad, que mi corazón sea libre, que no retenga lo que no es mío, porque tú me lo has dado para que pueda ser dado, para poder que aprendamos ese principio maravilloso que mejor es dar que recibir. Eso es todo, mi hermano. Gracias, hermano Wilson. El hermano Germán también levanta la mano. A ver, Germán. Vale, hay muchos principios que nos hablan de esto en la palabra, ¿no? La misma escritura dice que del Señor es la tierra y su plenitud, todo lo que en ella hay. Y también dice que nosotros somos administradores, que nosotros somos colaboradores de Él, pero pues finalmente todas las cosas son del Señor. Creo que es por allá en Santiago, habla de que nosotros pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Entonces, pues ahí que nos está enseñando el Señor, que
El Señor, hay hermanos que les permite, unos tienen más capacidad que otros, pero finalmente todos es en el mismo propósito, entendiendo que somos uno en el Señor y que el propósito es que el reino de los cielos se tiene que expandir. Y obviamente de eso dan cuentas, porque aquí vemos la delicadeza de Pablo en todo lo que hacía y en cómo confiaban esos recursos a él. De la transparencia con que se manejaban esas cosas. Entonces, porque nosotros también sabemos que tristemente la religión toma estos principios, pero no se manejan con la transparencia con que el Espíritu realmente quieren que se maneje, con la intencionalidad de expandir el reino de los cielos, sino de expandir el reino de hombres nomás. Pero sí es entender que el principio está y que cuando nuestro corazón es un corazón que cada día está en la presencia del Señor y cada día le pedimos al Señor que nos guarde, porque es que esa codicia está en el corazón de todos, mis hermanos. Esa codicia está en el corazón de todos los corazones naturales y solamente en la intimidad con el Señor y en esa constante comunión con Él es que podemos ser limpiados y tener esa transparencia y poder caminar libres de esa codicia. Amén, hermano Germán. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, el apóstol Pablo es un siervo de Dios. Él es un apóstol, pero el apóstol Pablo no abusaba de los derechos que él tenía como apóstol. Y eso es lo que hemos visto hoy, y por eso que mucha gente ve la iglesia hoy con ese desdén, porque muchos siervos, lamentablemente muchos siervos han hecho de la iglesia un negocio. Y ustedes ven el corazón de Pablo. Lo más lejano que podía tener el apóstol Pablo era querer hacer un negocio para estar trasquilando ovejas o vaciarle el bolsillo a los hermanos. Allí Pablo, ustedes conocen cómo Pablo trata el asunto del dinero. Pablo trata el asunto del dinero, trata el asunto de las finanzas. Y Pablo sabe muy bien que el dinero es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque estamos en un mundo donde se mueven y donde ¿cómo hacía Pablo los viajes? Pues cómo iba de un lugar a otro, cómo hacen los que van, los que vienen, cómo pueden llevar su vida si se ha dedicado, ¿no? Por eso hay principios espirituales que dice Pablo: no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Eso lo tenía muy claro Pablo. Y en algunos casos, Pablo era tan delicado, hermanos, que él no hacía uso del derecho que él tenía. Él lo habla, ¿no? A los mismos corintios. Él les dice que no utilizó su derecho, sino que aún si le tocó trabajar, dice, por darle ejemplo, he trabajado y no tengo problema con eso. Pero no es que usted pueda decir de que, mire, el apóstol Pablo, él no hablaba de eso. Pablo hablaba de las finanzas también, pero de una manera santa, no de esa manera pervertida que hoy que se maneja la cosa, con la parte monetaria, ¿no? Porque hoy en día se ha metido dentro de la iglesia justamente esa codicia y muchos siervos de Dios están queriendo hacer negocio con las cosas de Dios. Y muchos siervos de Dios están queriendo vivir a costillas de la fe de las personas. Muchos siervos de Dios están haciendo eso y están trasquilando, como le digo, a las ovejas. Y por eso muchos salimos lastimados, o muchos salieron lastimados de muchos sistemas de los hombres, ¿no? Y muchos hombres allá afuera critican la vida de excesos que viven ciertos hombres que dicen que son de Dios, que viven en una famosa prosperidad que solamente, o predican de una prosperidad que los únicos que la viven son ellos. Hoy estamos haciendo también una denuncia de eso, porque eso no, ustedes no conocen, si no conocen, lean la vida del apóstol Pablo. Era el apóstol Pablo, y ustedes saben cómo habla el apóstol Pablo de su vida, y habla de las credenciales de un apóstol como él, a la manera de Dios. Hoy usted háblale a un apóstol de las credenciales y le muestra Mastercard, Visa, Gold, Premier, yo no sé cuántas. Esas son las credenciales de los apóstoles de hoy en día. Pero Pablo no está hablando de esas credenciales, porque usted ve cómo era la vida del apóstol Pablo. Él llevaba una ofrenda para Jerusalén porque había mucha necesidad, y él no se atrevió a tomar de esa ofrenda, sino que le dice: yo voy a ir a Roma y ustedes me ayudan porque voy a ir a hacer mi trabajo, pero ustedes van a ayudar. Y él no toma de lo que se estaba mandando para los hermanos judíos, para los que estaban en ese problema. Mire lo que dice Pablo. Sigo otra vez, voy a repetir otra vez desde el versículo 25.
mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Fíjense que Pablo dice ministrar a los santos. ¿Y qué era ministrar a los santos? ¿Le iba a dar una enseñanza, una predicación? No, no. Iba a ministrar a los santos específicamente con la ofrenda que él llevaba. La palabra ministrar significa servir, servicio. O sea que él está diciendo, yo he sido usado por Dios de ir por todas estas ciudades de los gentiles y he recogido una ofrenda y ahora llevo este servicio. Estoy haciendo un servicio. ¿Cuál era el servicio? Estoy llevando la ofrenda a los santos para llevarla allá y para que sea repartido entre los más necesitados. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. De allá fue que surgió la idea, ¿no? No fue que Pablo dijo, bueno, a mí se me ocurre que ahora que yo soy el apóstol, todo el mundo haga una ofrenda. No, eso no fue así. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Fíjense que habla de los santos, no está diciendo que, bueno, vamos a mandarle una ofrenda al apóstol Pedro. Ya, Pedro estuvo con el Señor Jesús y allá está Pedro y Santiago. Vamos a mandarle esta, tenemos la cobertura de Pedro y Pablo, de Pedro y Santiago, entonces mandémosle a esos, no, para nada. El hermano Harold Díaz Núñez. Sí, hermano, si gusta leo lo que tengo en la nueva traducción viviente. Sí, mi hermano, está bien. En el 25 dice así, sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes. De allí, el versículo 26, pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Verso 27, lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que por lo menos que pueden hacer por ellos a cambio, ¿qué pueden hacer por ellos a cambio de ayudarlos económicamente? Bueno, más claro de allí, creo que no es más claro de allí. Pablo está diciendo a estos hermanos gentiles, alejados de los pactos de Dios, de las promesas, no conocían al Dios vivo, porque los gentiles andaban en sus religiones paganas practicando cosas totalmente ajenos a los pactos, a las promesas, a todo lo que Dios tenía para el hombre. Los gentiles estaban más perdidos, pero ahora que a través de lo que Dios ha hecho, a través de ese pueblo, porque los que comenzaron allá en Jerusalén eran judíos, no podemos ignorar eso. Aunque no muchos judíos fueron los que se convirtieron, los pocos que se convirtieron fueron los que Dios necesitó para trastornar el mundo. Y entonces dentro de esos judíos estaba Pablo. Y Pablo está diciendo que él ha llevado el evangelio por todas estas regiones y que cuando él estaba en estas regiones, los santos de Macedonia y Acaya, que eran unas regiones donde Pablo había establecido varias iglesias, pues ellos se dieron cuenta de la situación que estaban viviendo los hermanos en Jerusalén. Oiga, están viviendo los hermanos una situación difícil. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos de Macedonia y Acaya? Pablo, dígales que estamos orando por ellos. Dígales que estamos haciendo ruegos por ellos para que la situación mejore, para que consigan trabajo, para que les vaya bien. Eso fue lo que hizo Pablo. A ver, hermano Wilson. Bastante cómico lo que me dice, hermano, porque verdad, la iglesia debe de conocer las necesidades de los hermanos en situaciones como en este caso. O sea que si la iglesia no quiere entender, va a encontrar que la Biblia habla siempre a los pobres los vamos a tener, dijo el Señor. Entonces es muy importante que el cristiano se preocupe en querer conocer cómo están los hermanos, en qué puedo yo estar allí pendiente para aportar. Pero se perdió como ese principio, ese deseo, o hemos dejado morir algo que Dios no quiere que así sea. Tenemos también que una cosa es esa ayuda a los hermanos en sus momentos de necesidad, como también el derecho que usted mencionaba ahora, el apóstol Pablo, que él no abusaba de ese derecho. ¿Y qué significa un derecho? Es algo dado por Dios para el sostenimiento de los que Dios tenía como obreros, que Dios ha establecido que quienes deben de ser
o sea, por quienes deben de ser sostenidos por la misma iglesia, no para ir a pedir al gobierno o al mundo que sea el que sostenga los hombres que llevan la palabra y que ministran la palabra de Dios para la iglesia. Entonces yo pienso, mi hermano, que ha tocado puntos que creo que por muchas razones, pues la iglesia se desentiende de esto y debemos guardarnos porque con eso también pecamos contra el Señor. Entonces nosotros tenemos que saber que como cuando llega lo que Dios nos da por nuestro trabajo, hay que empezar a mirar, bueno, ¿qué es lo que no es mío ya? Dios me ha dado un dinero que me he ganado porque me ha dado la vida, me ha dado la oportunidad de trabajar, pero aquí hay algo que ya no me pertenece, que me lo dio el Señor, para quien Dios sabe a quién debo de dar esta ofrenda. Si tenemos una buena comunión con el Señor, creo que esto lo entenderemos sin tanto problema, y ahí es donde viene, mi hermano, el dar. Dios ama al dador alegre, que seguramente tendremos la oportunidad en otras ocasiones de cómo el apóstol Pablo saca 2 capítulos allá a los Corintios para enseñar bien con mucho detalle todo esto, mi hermano, porque la verdad para mí esto creo que es importante que la iglesia lo enseñe. Como usted decía, que las denominaciones, que los que hemos salido de estas organizaciones, pues se han explotado y han enseñado de manera equivocada. Usted ha sido muy claro y en la manera que Dios le ha permitido que nos lo enseñe. En esta noche no encontramos nada parecido en la manera que se piden los dineros estos hombres mercenarios del evangelio, malos obreros, asalariados, y usted lo ha explicado muy bien para que nosotros no tengamos razones de retener lo que ya Dios nos dio para lo cual el Señor sabe que debemos darlo, no retenerlo porque retenerlo le fallamos a nuestro amado Dios. Bueno, gracias hermano Wilson ahí por la colaboración también en lo que estás diciendo, porque sé que el Señor está tocando corazones y los corazones los toca para hacernos conscientes de nuestra integralidad como hijos de Dios, ¿no? Somos íntegros como hijos de Dios y tenemos que cuidarnos porque la iglesia es un organismo autosustentable. La iglesia es un organismo viviente. ¿Quién le da los recursos a la iglesia? Pues el Señor. Pero es autosustentable. ¿Qué quiere decir autosustentable? Que ella misma se preserva a sí misma y tiene que cuidar por todos los servicios que Dios está haciendo y por lo que Dios quiere hacer, porque Dios quiere extender el reino de Él, lo quiere extender, pero ¿cómo lo extiende si los mismos hijos de Dios no están preocupados por el reino? Si los hijos de Dios están preocupados por sus propios bolsillos y sus propios reinos. Pero si usted es egoísta también en eso, pues usted no verá también que su reino avance mucho. Me da mucha pena, pero así va a ser. Y no quiero con esto tratar de meter ningún tipo de cosa que no es, sino decirlo porque el apóstol Pablo lo dijo, ¿no? El apóstol Pablo lo dijo, cada uno de como se propuso en su corazón. Aquí no es que le está metiendo la mano al bolsillo, como está diciendo, o el apóstol Pablo no le está metiendo la mano al bolsillo a la gente, pero el apóstol Pablo sí está diciendo, hombre, hay una actitud para un hijo de Dios, aún en las cosas naturales, usted lo ve, como estamos hablando ahora del que le presta el servicio. Bueno, entonces hay esa parte que yo la tengo en cuenta porque eso es como lo mínimo, dice el apóstol Pablo, es lo mínimo. Hermano Germán. Eso es llevar a la práctica la doctrina, mi hermano, porque en muchos aspectos predicamos que somos uno en el Señor, que somos el cuerpo, que somos una familia. Pues nos referimos siempre al prójimo como hermano en la iglesia, ¿no? En la iglesia, en el ámbito de la iglesia. Entonces, si nosotros en lo natural estamos dispuestos a hacer la ley la que trasciende, ¿no? No es que esté diciendo pues que nos vamos a olvidar de la familia natural, porque ahí está ese vínculo, pero es entender que es la práctica de la doctrina, de que realmente somos uno en el Señor, de que nuestro corazón está en el Señor y no en nosotros mismos, de que estamos siendo tratados en todas esas cosas que no son del Señor, en ese egoísmo, porque lo que compartía el hermano ayer precisamente hablaba sobre eso, que la caída del hombre consistió en que nos volvió egoístas a todos. Al apartarnos de Dios nos volvimos egoístas y cada uno se creó su república independiente. Y en eso no es que el Señor necesite de nosotros, sino que el Señor lo hace por nosotros mismos para guardar nuestros corazones, para que operemos en el hombre espiritual y no en el hombre natural, caído y egoísta. Amén, hermano Germán. Volvemos ahí, hermano, volvemos allí. Entonces los hermanos de Macedonia y Acaya dijeron,
vamos a orar por los hermanos de allá de Jerusalén para que el Señor les dé camello, les dé trabajo para que les ayude. No, ellos dijeron, hermano Pablo, el Señor ha colocado en nuestro corazón entregar esto y reunir una ofrenda para los hermanos que están en problemas allá en Jerusalén. Y a Pablo le pareció muy bien. Y Pablo también le pareció que por otras partes se comenzó a hacer también esa otra colecta. Y entonces dice Pablo, pues les pareció bueno, estamos en el versículo 27, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales, ministrarles, o sea, fíjese que esa parte es una ministración, es un servicio. De ellos deben ministrarles de los materiales. Así que, estamos en el versículo 28, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Cómo le parece a usted lo que está diciendo Pablo? Pablo usa un lenguaje muy inusual para referirse al dinero que le estaba llevando a los creyentes de Jerusalén. Y dice que iría a visitarlos cuando haya entregado este fruto. Mire el que lo dice en el versículo 28, ¿no? Así que cuando haya concluido esto y haya entregado este fruto, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo cuando decía este fruto? Pues a la ofrenda económica que llevaba. ¿Y por qué habla de fruto? Porque eso era algo que había madurado en los hijos de Dios. Esa parte habla de madurez también. Y ese don que estaban ellos ejerciendo de ministrar a los santos, era lo que los gentiles, los cristianos gentiles habían producido, y eso había tocado los corazones. El evangelio era vivo, era viviente, y los había movido a hacer algo que era vital. Entonces, fíjese que ese fruto era el producto de la generosidad como de la fe que habían depositado en Dios. Y Pablo se aseguraba de que todos los creyentes en Jerusalén recibieran ese obsequio y que ellos supieran de dónde venía, porque los judíos tenían que saber de dónde venía todo ese dinero que se había recogido. El plan de Pablo era ir a España, como lo dice, pasando primero por los romanos. Los romanos lo enviarían a España con ayuda y sustento material, y era el privilegio de las iglesias sostener a hombres como Pablo, que eran hombres que estaban dedicados justamente a extender el reino de los cielos. ¿Cómo llegaba Pablo a Roma? En el versículo 29 dice, y sé que cuando haya vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Oiga, Pablo está diciendo, cuando yo vaya y pase para donde ustedes, para donde los romanos, voy a llegar con abundancia de bendiciones del evangelio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que el Señor nos ha dado en Cristo? En Cristo Dios nos ha dado todas las riquezas espirituales que necesitamos para caminar sobre esta tierra. Y cuando Pablo llegaba como apóstol, él hacía que todas esas riquezas fueran descubiertas, fueran abiertas al entendimiento y a los ojos de los hermanos, para que ellos entendieran quiénes eran ellos como hijos de Dios ahora en el nuevo pacto. O sea que Pablo elevaba a los hermanos a un nivel espiritual, de conciencia espiritual, para que los hermanos pudieran entrar en la realidad espiritual de lo que es el reino de los cielos viviendo aquí en la tierra. ¿Estamos, hermanos? Ahí vamos. Amén. Ahora, los romanos lo enviarían a España con su ayuda y ese sustento, y sabiendo que Pablo primero iba a dejar en ellos un gran depósito. Ese apóstol iba a pasar, tener a Pablo, pues era tener la posibilidad de que el depósito espiritual fuera aumentado, que el depósito espiritual de los santos fuera más grande. Como quien dice, pasó Pablo y nuestra cuenta y depósito espiritual creció. Hermana Ana Milena. Carlitos, es que me acordé de este pasaje de la Biblia muy apropiado para lo que hemos estado hablando.
Se refiere a que la fe sin obras es muerta y está en Santiago 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bueno, gracias, hermana Anita. O sea que el ejercicio de nuestra fe, ¿dónde es el primer ámbito donde debe ser dado el ejercicio de nuestra fe? ¿Dónde es el ámbito espiritualmente hablando? ¿Dónde se comienza a practicar nuestro ejercicio espiritual? ¿Dónde es el ámbito? En la familia de la fe. Bueno, y en la familia propia, pues lógicamente, pero también la familia de la fe. Ahí en la familia de la fe es donde vamos a ser probados cuando uno dice, no, yo tengo una comunión con el Señor excelente, muy bien, estrecha. Yo estoy bien con el Señor. ¿Y cómo andas con los hermanos? No, pues es que los hermanos, bueno, entonces, si ya pasa eso allí a ese nivel, como que la cosa entonces no es tan buena la relación como tú dices que tienes con el Señor. ¿Estamos, hermanos? Bueno, ¿a dónde llegamos? Llegamos allá al versículo, vamos al versículo 30 hasta el 33. Vamos a ver si alcanzamos a concluir allí. Dice el versículo 29, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Esto era para los romanos. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea que Pablo, cuando arrimara a Roma, estaba esperando que lo ayudaran en lo financiero, pero no solamente era lo financiero, eran los recursos espirituales que uno como hijo de Dios necesita de los hermanos, porque los hermanos son necesarios también. Ahorita mismo yo les estaba dando el testimonio, ¿no? Acabo de pasar por un momento muy difícil que fue la muerte de mi madre. Y usted sabe pues qué es perder a la mamá. Yo creo que cada uno de nosotros, si ya han tenido la experiencia, pero yo nunca pensaba que iba a ser tan fortalecido como me he sentido en este tiempo y como lo he experimentado. Y sé que es por las oraciones que han estado haciendo los hermanos por mi vida. Me he sentido fortalecido de una manera sobrenatural. O sea que yo puedo comprobar lo que dice aquí el apóstol Pablo, pero os ruego, hermanos, es una rogativa del apóstol Pablo, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me oréis, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Veamos ese pedacito ahí. O sea, Pablo le está pidiendo a los lectores de la carta, porque esta carta fue leída, ¿no? La carta se enviaba, las cartas Pablo las enviaba a una iglesia que estaba en una localidad. Hablamos de Corintios, Filipo, Roma, y esa misma carta se pasaba de casa en casa. Allá se pasaban esa carta, o sea, era leída en un lugar y era leída en otro lugar, porque en ese entonces no tenían la Biblia como nosotros tenemos ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo en ese momento, el Espíritu lo estaba escribiendo en los corazones para que después se redactara y se formara ese canon que conocemos como el Nuevo Testamento, pero ellos tenían solamente eran las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos tenían esos escritos del Antiguo Pacto, pero esta carta que Pablo está escribiendo a los romanos, mucho más adelante se conformó en el canon del Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos a Pablo escribiendo una carta, y esta carta hace parte del canon del Nuevo Testamento, y por eso esas cartas se pasaban de un lugar a otro. Algunos hacían copias, ¿no? Para que no se perdieran. Se hacían copias al pie de la letra.
Eso ya varios hermanos lo han estudiado. Yo sé que hay hermanos especialistas en eso, que la copia, que los papiros, que esto, que lo otro, cómo se fue formando y cómo nos han llegado muchas copias para conformar lo que se conoce como el canon del Nuevo Testamento. Entonces, Pablo les está diciendo a esos lectores, hermanos en la fe, que le ayuden a orar. Él está orando por sí mismo y les pide que en el nombre de Cristo mismo y por el amor que le tienen a él por causa del Espíritu Santo, oren por él. Ahora, esa no era una petición cualquiera, era muy específica, ¿no? ¿Qué era lo que les estaba pidiendo Pablo que oraran por él? Pablo les estaba pidiendo que oraran por él por 3 cosas muy específicas. No solamente era como esas oraciones que uno a veces dice, hermano, ore por mí. ¿Por qué? No, ore por mí. No, Pablo era muy específica. Hay algo que quiero hacer énfasis porque dice que esta es una rogativa. O sea, cuando usted hace una rogativa, es porque usted está solicitando que por favor no se olvide, que por favor lo tenga en sus oraciones presente, que por favor sea diligente en lo que le voy a pedir, ayúdeme con esto. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, por mí a Dios. Fíjese que este ayudéis, la palabra que se traduce aquí como ayudéis, que está en el versículo 30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis. Esa palabra ayudéis fue traducida obviamente del griego y tiene un significado muy especial que de pronto cuando la tradujeron al español como ayuda, no da un significado como tan amplio como cuando uno va y busca el significado de esa palabra griega y la entiende, porque ese ayudar significa, más o menos el significado es este: contender en una prueba atlética, luchar, forcejear, pelear. Implica un arduo esfuerzo y es una palabra que Pablo usa en otras partes cuando se refiere a la oración. O sea, el apóstol Pablo sabía que la oración no es fácil. No es fácil que entremos en un ámbito de la oración maduro. No hay nada que se opone más las tinieblas a que entremos en el campo y el terreno de tener como cuerpo, como hermanos en la fe, una oración cada vez más madura. Y esa madurez, exactamente, el hermano Ángel Lewes por ahí acaba de escribir y dice, ayudéis, es una, bueno, se me fue ya la palabra, a ver si lo puedo rescatar. A ver. Bueno, el hermano de allá de Ecuador, de Quito, nos dice que esa oración significa esfuerzo, de perseverar, de soportar, de vencer. Gracias, hermano Angelito, de allá de Quito, Ecuador. Sí, señor. Él está hablando de que esa oración no es como que, bueno, hermanos, oren por mí. No, es, hermanos, les ruego encarecidamente que su oración sea en todo ruego, en toda solicitud, que usted luche, que usted tenga un arduo compromiso de esfuerzo por orar por mí. ¿Cómo le parece? Y la oración a ese nivel, la oración persistente no es un ejercicio fácil. Todos estamos aquí y todos hemos participado de oración. Y realmente violentarse en oración, dice otro hermano, el hermano Germán. Sabemos que la oración de un hermano intercesora, una oración donde usted llega a un estado de clamor por otro, él está pidiendo un clamor, ¿no? Ese tipo de oración demanda un tipo de entrega, y muy pocos hijos de Dios hoy en día han llegado a ese nivel de la oración, a ese nivel de lidiar y llegar a un estado
de compromiso, de intercesión profundo, donde usted clama en ese ruego santo. Muy poco hemos tenido esa experiencia, yo creo, hermanos, y tenemos que pedirle al Señor, porque esta es una petición del apóstol que se haga por él, ¿no? Una petición del apóstol, diga, rueguen por mí, rueguen por mí. Ahí que dice el hermano Harold Díaz, que nos dice que nos vuelve a tener la nueva traducción. A ver, hermano Harold. Bueno, hermano, ¿lo leo de 30 hasta el 33 o cómo le parece? El 30 solamente, mi hermano. Bueno, hermano, dice así: mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan que se unan a mi lucha, orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo. Únanse a mi lucha. O sea que Pablo era un hombre de oración, pero tenaz. Hermano Wilson. Bueno, mi hermano, ya nos incluye usted, mi hermano, con esta carta y con este versículo en otra parte con la cual usted lo dijo. Creo que nosotros estamos en deuda en esto de interceder. En un libro de Wiseman Nee, bueno, no sé si lo pronuncié bien, dice que muchas veces Dios no ejecutaba porque su iglesia no oraba. Y creo que esa es la comprensión de por qué hay faltos de obreros, hay hombres que, como dijo el Señor, la mies es mucha y los obreros pocos, roga al Señor de la mies. O sea, no tenemos intereses en orar para que hayan esos obreros, no tenemos intereses para que haya arrepentimiento de otras personas, porque ese era el propósito del apóstol Pablo, de llevar el evangelio para que otros sean alcanzados, para que todo a los hermanos que están haciendo esa labor de servicio podamos estar nosotros apoyando, para los que no podemos ir o los que no estamos haciendo, pero sí tenemos una lucha como ellos cuando van enviados para esa labor. Creo que ahí son tantas cosas que el Señor nos empieza a confrontar y nos empieza a llevar a una comprensión de la necesidad de lo que no estamos haciendo y que el Señor no quiere que sigamos así, que continuemos en esa indiferencia, en esa pobreza en cuanto a la oración, al unirnos. Se convoca de parte del Señor a que oremos y como lo hemos dicho y le escucho a casi todos los cristianos siempre en todas las localidades, asambleas, que es donde menos los hermanos se interesan a orar. Siempre algo hay que no quieren estar o por algo no lo quieren hacer, cuando el Señor mismo está mostrando en esta noche que eso tiene peso, que eso ante Dios es de grato, es agradable el Señor cuando los santos nos ponemos de acuerdo para orar. Dios responde cuando todos empezamos a ser uno en la necesidad de nuestros hermanos. Así que, hermano, creo que es algo muy importante para que la iglesia hoy lo estemos recibiendo con humildad y en ese amor y gratitud al Señor, y que estamos en este momento disfrutando esta enseñanza que nos está mostrando ese vacío que hay en nosotros, amado hermano. Gracias, hermano Wilson. Tienes toda la razón, mi hermano, y creo que es un jalón de orejas para todos nosotros, porque como tú dices, de los diversos tipos de reuniones que tenemos como iglesia, la iglesia no solamente tiene un solo tipo como nos reunimos, sino que hay varios tipos de reunión, pero quizás las reuniones más o menos frecuentadas por los hermanos son las reuniones de oración. Tengo que decirlo porque acá también nosotros tenemos esa misma experiencia. Convocamos, y eso no es para generar una culpa, sino más bien para levantar un estado de conciencia donde digamos, Señor, queremos ver cosas grandes tuyas, pero somos necios. Queremos ver cosas grandes tuyas en medio de nosotros, pero siempre hacemos las mismas cosas que siempre hacemos. Eso es necio, porque si usted quiere ver algo diferente, pues usted tiene que hacer algo diferente. ¿Ah? ¿Cómo voy a esperar grandes cambios, grandes resultados, grandes moveres espirituales en mi vida si nosotros primero, como personalmente, nuestras vidas de oración son flacas?
y si vamos a hablar de cuerpo, a veces nulas, porque no nos gustan, no vamos a ese tipo de oración, porque no hemos aprendido ni hemos entrado en esa dinámica del espíritu. Entonces, hermanos, esto que nos haga hoy también reflexionar lo que la palabra de Dios, porque Pablo está hablando con los romanos, con unos hermanos donde él sabía, o por lo menos entendía, que ellos lo iban a acompañar en esa batalla, en esa lucha. Y es que orar es una batalla, es una lucha, porque no hay nada más que se oponga a la oración que todo lo que hay del mundo de nuestra carne y todo lo que hay del mundo y todo lo que hay afuera. Claro, porque una iglesia se fortalece es justamente cuando nos convertimos en hijos de oración. ¿Ah? ¿Cómo le parece a usted? Ahora, Pablo está pidiendo que se ore por 3 cosas específicas, 3 peticiones de oración. Una de ellas, ¿cuál es una de ellas? La número 1, ser librado de los judíos incrédulos en Judea. Ahí lo dice, ¿no? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo llama rebeldes a un tipo de personajes. ¿Quiénes serán esos rebeldes? Ahora los vamos a ver. ¿Cuál es la segunda petición que tiene Pablo? Poder entregar la ofrenda y que ésta sea acepta a los santos. Bueno, Pablo iba a llevar el dinero, todo lo que había recogido. Era una buena cantidad de dinero. Pero él quería, número 1, poderla entregar. ¿Y cómo así que poderla entregar? Claro, porque Pablo durante muchas veces él habla que él como apóstol le había tocado que ir por caminos donde había sido asaltado, robado. ¿Usted cree que los ladrones son ahora solamente? No, señor. En esa época también habían ladrones, filibusteros, bucaneros que estaban en los caminos. Entonces Pablo dice, imagínense la responsabilidad que yo tengo llevando esta gran suma de dinero como una caja de valor, pues en cualquier momento puedo ser asaltado. Hoy, hermano, ore para que no me vayan a robar. Esa es la número 2, ¿no? Que no me vayan que pueda entregar la ofrenda y que sea acepta, ¿no? Que sea acepta. ¿Y cuál es la tercera parte de la oración de Pablo? Llegar a Roma, llegar a Roma. Esa era la tercera petición. Lo leemos. Para que sea librado de los rebeldes, estamos en el versículo 31, que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio o de mi ministración a los santos en Jerusalén sea acepta, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Para Pablo, el encuentro con los romanos para Pablo era una expectativa santa de gozo, porque él habla mucho de eso, él está diciendo, y que sea recreado juntamente como, o sea, cuando yo llegue, pues esto va a ser una fiesta, esto va a ser una celebración, porque ustedes me van a conocer personalmente y yo los voy a conocer y voy a estar con ustedes compartiendo y va a ser una alegría, como debe ser cuando nos encontramos los hermanos, ¿no? Va a ser un tiempo, amén. Va a ser una gran fiesta, amén. Va a ser una fiesta. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Entonces, esa petición de ser librado de los incrédulos se estaba refiriendo específicamente a qué. Bueno, Pablo tenía muchos enemigos y la mayoría de los enemigos, imagínense que los enemigos de Pablo eran de su nación. ¿Cómo le parece? O sea, Pablo era perseguido y era perseguido no solamente porque fuese cristiano, sino por el estilo particular de vida que predicaba Pablo. Porque el apóstol Pablo hablaba del evangelio de la gracia de Dios. El acento de Pablo el acento lo ponía Pablo en la justificación por la gracia y no por la ley. Y eso resultaba molesto ¿para quién? Pues para los judíos celosos de la religión judía. Era molesto Pablo con esto de que el evangelio de la gracia de Dios para que se salvaran los que no eran judíos. Eso molestaba y eso le formó enemigos a Pablo, ¿no? De hecho que Pablo más adelante va a ser encarcelado por culpa de quién. ¿Por culpa de quién fue encarcelado Pablo? ¿De los gentiles? ¿Por culpa de quién fue Pablo llevado al encarcelamiento? ¿Quiénes fueron los culpables?
Los judíos. Ah, hermano Adelmo, usted ha leído, sí señor, los judíos. Entonces, ese rechazo que tenía Pablo por los judíos era por esa postura que Pablo mantenía frente al asunto de la ley, por el asunto de el aceptar, de que Dios estaba aceptando también a los gentiles, los estaba incluyendo en el pacto. Eso generaba rechazo, porque habían judíos, unos que eran cristianos que todavía no entendían, estaban en la transición, y otros que eran judíos que nunca iban a participar de la vida del Señor, pero veían a Pablo como una amenaza para su religión. Ahí aparecen los fanáticos, ¿no? Los fanáticos religiosos. Ustedes saben que Pablo se metió en problemas cuando él fue a Jerusalén a llevar la ofrenda. Él se metió en problemas. ¿Con quién se metió en problemas? Con ese tipo de judíos. Esos judíos quisieron matarlo. La multitud gritaba que muera, que muera. ¿Se acuerdan ustedes los que han leído en Hechos de los Apóstoles por ahí en el capítulo 21? A eso es que Pablo le llama rebeldes. ¿Por qué les llama rebeldes? Porque se están rebelando no contra Pablo, se están rebelando es contra ¿quién? Contra Dios mismo. Ellos estaban empecinados en mantener sus viejas estructuras, sus estructuras caducas, sus sistemas organizados, diabólicos. Ellos querían mantener esos sistemas que ya estaban listos a perecer por lo nuevo, porque el hombre había tomado las cosas de Dios, se había formado una religión que tenía más, como les dijo el Señor Jesucristo, ustedes sí son hijos, pero hijos ¿de quién? De vuestro padre el diablo. Estaba denunciando el Señor en lo que habían convertido el judaísmo a las instrucciones que Dios había dado al pueblo, y Jesús denunció eso, y Pablo estaba siendo ahora llevado también por el mismo camino del Señor. Porque al Señor, ¿quién lo mató? Lo mató definitivamente los mismos judíos, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y lo mismo le pasó a Pablo y lo mismo le pasó a Pedro y a los apóstoles. Porque la religión siempre va a estar en contra, ¿no? Siempre va a estar en contra. La religión organizada siempre va a estar en contra de lo que Dios está haciendo. Eso sí, póngale la firma. ¿Cuál es la estructura? Exactamente. La religión organizada, ¿no? La religión organizada, la que tiene su fe puesta es en el sistema del hombre y en la fuerza del hombre para hacer las cosas de Dios. Y aquí Pablo, de esos es que estaba recibiendo todo el choque. La segunda petición de Pablo era poder entregar la ofrenda, ¿no? Usted sabe que la ofrenda fue recogida, y ya hablamos de eso, en Macedonia y Acaya, que los tesalonicenses, filipenses participaron de esa generosidad. Pablo le agradeció a los filipenses por eso, ¿se acuerda? Que le agradeció por las ofrendas generosas, y cuando a él también le enviaron los filipenses dinero a Pablo para sus necesidades, y él los mantiene, les escribe a los filipenses para que mantengan esa actitud generosa, ¿no? Él les anima. Él esperaba que esa ofrenda fuera bien recibida. Pablo deseaba cumplir con su misión para con los más pobres, los santos que había en Jerusalén, y ver que el donativo era recibido con gratitud. Imagínense ustedes que habían judíos recalcitrantes, fanáticos, que iban a ver que cómo la obra que Dios estaba llevando a través del apóstol Pablo, cómo estaba ayudando a ellos ahora mismo a sostener su vida, porque estos mismos que ellos despreciaban, ahora les estaban mandando dinero para el sustento, para sostener su propia vida. O sea que lo más importante es que esos mismos judíos se dieron cuenta de que Dios estaba haciendo una gran obra entre los gentiles. Ese es el fruto que Pablo también va a hablar. Ese fruto era digno de un hombre que estaba trabajando, haciendo lo que Dios quería que se hiciera, y se los estaba retribuyendo y les estaba mostrando con hechos, les estaba mostrando, vea lo que Dios está haciendo. Aquí estamos en grandes problemas, y ustedes que decían que los gentiles no, pues ahora los gentiles son los que nos están ayudando para que no nos mueran nuestros compatriotas. Y la última petición de Pablo era de llegar a Roma. Ahora,
Pregunto, ¿Pablo llegó a Roma por la voluntad de Dios? ¿Sí llegó o no llegó? ¿Ustedes creen que se cumplieron estas oraciones de Pablo? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? Sí se cumplieron, sí se cumplieron. Pablo llegó con la ofrenda. La ofrenda fue recibida muy bien. Fue cuidada la ofrenda, no fue robado, fue llevado. Ahora la otra parte. ¿Pablo llegó a Roma finalmente o no llegó? ¿Sí llegó o no llegó? A ver, hermanos. Pablo llegó a Roma preso. Sí, señor. Él llevó la ofrenda a Jerusalén, no pudo ir en ese momento a Roma, fue a Jerusalén a dejar la ofrenda y regresó hacia Roma, pero no llegó como él quería ir o como él esperaba ir. Ahí sí está eso dentro de la voluntad de Dios, porque él oraba para que pudiera llegar a Roma. Claro que llegó a Roma, pero no llegó. Él llegó en cadenas, como un prisionero romano. Pero era esto en la voluntad de Dios y para el progreso del evangelio. Pablo llegó a Roma con ese gozo. Él llegó allá y fue confortado en Roma por los hermanos, pero no llegó como él quisiera haber llegado o como uno pensaría. O sea, las 3 peticiones sí fueron contestadas. Y esto nos anima a nosotros a ver que nuestras peticiones sí son oídas por el Señor, aunque a veces no se dan de la manera como nosotros quisiéramos que fuesen. Pero si estamos en oración delante del Señor, pues el Señor sí va a tener presente, de acuerdo a su voluntad, cómo conducirnos en la oración para que nuestra oración sea cada vez más efectiva y eficaz.